Ya está Daniela Mesón, como había comentado, en la azotea de Aedo, con un montón de anécdotas de lo que ocurría en ese lugar tan especial del departamento de Maldonado. Daniela, estamos contigo. Exactamente, Paula, en la residencia de verano del expresidente Eduardo Víctor Aedo, en este lugar de ensueños con un parque maravilloso. Nos acompaña Martín Ferrario, coordinador de bienes culturales de la Intendencia de Maldonado. Él nos va a contar específicamente la historia de este lugar. Contame, Martín, buenas tardes. ¿Cómo comienza la construcción de esta casa? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la visita, es un gusto tenerlos acá. Bueno, la casa de Eduardo Víctor Aedo comienza la construcción a fines de la década de los 40, sobre lo que en ese momento, esto era un arenal, sobre lo que en ese momento eran las vías del ferrocarril. Para quienes visiten Punta del Este, lo que es Boulevard Artigas hoy es el trayecto que desde San Carlos hacia Maldonado y de Maldonado hacia Punta del Este recorren las vías férreas. Por lo que este terreno no tenía gran valor en ese momento, estamos pensando en la década de los 40. Aedo decide en este lugar, adquiere el terreno y decide en este lugar hacer su casa de verano y la hace con un formato, lo primero que se construye es la casa que teníamos en el fondo recién. Lo construye con un formato de casa colonial, de casa de campo colonial, como las famosas azoteas. Exacto. Recordemos que él era de Mercedes, él se cría en esa vida rural, él asiduamente concurría a la azotea de los Lamas allá en Mercedes, y bueno, tenía esas reminiscencias del campo, y bueno, quería trasladar eso a Punta del Este, a su lugar de veraneo. Bueno, durante los sucesivos años sigue construyendo todo lo que es este predio, forestando todo este gran parque. Después construye los ranchos, que son las estructuras de quincho que tenemos acá, que es donde se realizan hoy la mayor cantidad de las actividades culturales. Después termina construyendo una capilla en honor a su madre, que también tiene una diseñada por el arquitecto Querehatsu, que fue el que diseñó el anfiteatro también, es un arquitecto boliviano que se radicó en Uruguay. Y desarrolla esa capilla con una forma de carreta, que también es un gran quincho. Y posteriormente, lo último que se termina de construir, después de lo que es el atelier, que son las grandes cocheras que hay rumbo al fondo de la azotea, que lo vamos a ver ahora, es el anfiteatro, que se termina de construir el año 1964. Todo altamente bañado por una cuota aparte de arte. Aedo no solamente quería hacer su residencia, sino también quería que este lugar fuera un espacio, un epicentro cultural, que es lo que hasta el día de hoy se continúa haciendo. Aedo realizaba presentaciones de libros, convocaba artistas para que se presentaran en el anfiteatro, convocaba artistas para que se presentaran en el Rancho Grande. Él fue un gran mecenas de pintores, de escultores, como Enrique Broglia, como Glauco Capozoli, como Ángel Tejera, el que recordado Cacho. La azotea está todo su predio está, digamos, alajado por esculturas o piezas escultóricas de los principales monumentos que hay en Montevideo, como por ejemplo acá acabamos de pasar por el monumento a Luis Alberto Herrera, el monumento al trabajo, a Rodó, el monumento al gaucho, que es las pruebas de artista. Hay una fuente con una arpista de Enrique Broglia. Incluso el anfiteatro y la capilla tienen dos murales de Glauco Capozoli. El del anfiteatro se deterioró con los años porque no es una técnica al fresco. El de la capilla, como está bajo techo, se conserva mejor, es una alegoría a la Virgen, en memoria también de la madre de Aedo. Y bueno, tenía esa cuestión artística. Y además era un punto focal para la comunión de diferentes figuras del pensamiento, del quehacer político, no siempre, no porque afines a la facción política. Aedo fue presidente por el Partido Nacional en el colegiado. Incluso podemos recordar en el año 61, con la conferencia del CIES, la polémica en aquel momento presencia de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, que Aedo lo invita en el marco de la conferencia del CIES a visitar la azotea. Y hay una mateada, que a raíz de eso surgió un problema con el mate, ¿no? Bueno, en ese momento, posterior a esto, hay una foto muy famosa que trasciende en un banco que está aquí en el Parque de la Azotea, de Aedo tomando mate con Guevara, y posteriormente a eso, Benito Nardone, chicotazo, en Minas, realiza lo que se llamó el desagravio al mate, por esa cuestión de que Aedo había tomado mate con Guevara, y bueno, había como toda esa puja interna en el Partido Nacional entre Nardone y Aedo, y cosa que bueno, que pasó como en el recuerdo, está como una cuestión
más anecdótica, pero en ese momento fue bastante fuerte, digo, en ese sentido, en el momento fue una polémica importante. Aedo no tenía problema al principio. Guevara cuando llega había como una especie de rispidez, no estaba muy abierto. Entonces en un momento Aedo ve que el perro de él, que se llamaba Poncho, estaba jugando con Guevara, y Guevara estaba muy ensimismado con el perro y como abstrayéndose del resto. Y entonces lo mira el perro a Aedo y le dice: Poncho, te me estás volviendo comunista. Entonces ahí eso rompe un poco el hielo, se empieza a reír Guevara, y ahí como que la cuestión fluye un poco más y bueno, se torna más distendido. Y era eso, Aedo era un gran anfitrión, no importaba la facción política a quien perteneciera. Incluso Aedo, quien visitó varias veces la azotea, fue Pablo Neruda, también integrante del Partido Comunista Chileno, unas principales figuras en su momento. Visitó muchas veces la azotea, incluso en el libro de visitas de Aedo está la parte de puñeta de Neruda cuando escribe el poema El puente ondulado de la Barra, de Leonel Viera. Está parte de lo que él había empezado a escribir y se lo deja como una dedicatoria de escritores, hasta el premio Nobel Li Yutang, estuvo en su momento, premio Nobel chino de literatura, estuvo en su momento en la azotea, Juan E. Barburú, Astor Piazzolla, Borges, Bioy Casares, o sea, del quehacer cultural rioplatense no quedó quien no pasara por la azotea en su momento. Fue un gran epicentro hasta el 70, fue un gran punto de encuentro, incluso después de la muerte de Aedo, con su hija Beatriz Aedo de Jambí, que continuó la labor de su padre, manteniendo este lugar hasta el año 2012, que lo vende al Banco de la República. El Banco de la República, en la presidencia de Calvoy, toma la decisión de comprar el bien. Hasta el año 2016, el banco hoy por hoy sigue siendo propiedad del Banco de la República, pero en la administración Antía se decide que en el año 2016 hacer un comodato con el Banco de la República, gestionar ese comodato para que la gestión del espacio esté en manos de la Intendencia de Maldonado. El banco, cuando lo compra, no tenía una especie de, digamos, no había actividad cultural pública, y hoy sí, hoy desde el día de hoy está abierto desde martes a sábado, todos los días de martes a sábado, y en verano tenemos la fuerte carga cultural, que tenemos todos los jueves con conciertos, los sábados con teatro, y los viernes con presentaciones, miércoles con presentaciones de libros. O sea, es el fuerte de la azotea por el aire libre, es el verano. Aedo muere en el Jardín, acá en el año 1970. Sí, bueno, Aedo muere en una entrevista, en el Jardín, una entrevista en el Jardín, en un corte de la entrevista, paran como para retomar más tarde, y él sentado en el parque, bueno, contaba la crónica de un diario de la época que decía: con la muerte de Aedo es la primera vez que a Aedo le falló el corazón. Él muere de un paro cardíaco, pero era así, era una persona de un corazón muy grande, que nunca tenía reparos para con nadie, una persona muy amena en el trato. Siempre lo recuerdan de esa manera. Hay anécdotas que dice que, por ejemplo, Aedo iba a la playa y llevaba 2 sombrillas, una para su familia y la otra para la gente que quería acercarse a conversar. Él siempre dejaba ese lugar en la playa, y a esas personas que llegaban, si a él le interesaba la charla, él lo que hacía, los invitaba a comer. Entonces todas esas personas terminaban visitando la azotea y viniendo a comer. El tema era cómo cada vez que preparaban un almuerzo en los fines de semana, principalmente su hija Beatriz contaba que no sabían qué hacer, porque el tema era que siempre estaba trayendo tanta gente, nunca sabían cuánto contar. Entonces un día resolvieron hacer pasta y pasteles dulces para el postre. Entonces la cocinera hacía pasteles y siempre había pasta seca que se hacía, y bueno, esa era como el menú para cuando podía haber invitados. Entonces Aedo convocaba gente hasta gente de acá de la zona, incluso visitantes turistas. Si él encontraba alguna charla amena, él los invitaba y terminaban todos comiendo en la azotea. Incluso tenía unas campanas al lado del parrillero, entre el parrillero y la casa, que él hacía sonar cuando llegaban y se iban las visitas. Sí, no está más la campana, la estuvimos... Están guardadas las campanas porque, bueno, antes de que nosotros, la Intendencia, tomara el tema del comodato de la gestión, una había sido robada, entonces se guardó la otra para preservarla. Bueno, ese es un tema también. En su momento el parque era un parque abierto, era mucho más fácil
pensemos en la década de los 60, esto tan es más aislado, mantenerlo, y el tema de la seguridad hoy cada vez se complica más, entonces hay que tener mayores precauciones en ese sentido. Bien, Martín, te agradecemos muchísimo. Realmente es un lugar maravilloso para visitar y además es un lugar que tiene unas historias increíbles para recordar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes podremos estar hablando horas sobre Aedo, la figura de Aedo y sobre lo que ha presenciado la azotea. Gracias por visitarnos, recuerden que está abierto todo el año, que pueden venir todo el año a visitar la azotea, y ahora en verano, este sábado, si quieren, el sábado 22 a las 19:30 horas, tenemos teatro en el anfiteatro, y el martes próximo también 19:30 horas, presentación de libros, y jueves música en el parque. Bien. Paula, no sé si tenés alguna consulta desde estudios. No, la verdad que nada, repetir la invitación para que la gente vaya, para que descubra ese lugar que es maravilloso, la vegetación es espectacular y de verdad es un recorrido también por nuestra historia, por nuestra cultura, con tantos personajes que estuvieron por allí y que formaron parte de lo que hoy es nuestro país, en definitiva. Sí, realmente es fantástico ver las fotos. Digo, por ejemplo, en la casona donde vivía de Aedo, hay una colección de mates de cerámica, hay también una colección de cosas religiosas. Seguramente él era muy religioso. Ayúdame, Martín, si... Sí. Sí, la colección de arte sacro de Aedo es muy grande y bueno, incluso él tiene, al entrar a la casona principal, a mano derecha hay un pequeño altar para rezar. Aedo incluso en ese altar había una puertita atrás que donde guardaba las botellas de alcohol. Pero era esa cuestión de esa dualidad. Pero sí, la colección de arte sacro de él era muy importante, incluso está la Virgen de la Golilla, que perteneció a Manuel Oribe. Y en función de eso, bueno, tiene arte bizantino a las escuelas de Cusco, de Quito, de Lima, era muy interesante. Y se puede ver incluso en la capilla, en el interior de la capilla, cómo está alajada y cómo está armada por diferentes artistas la parte de la decoración y el baptisterio, el frente, la Virgen colgante. Es una capilla que no tiene un Cristo que cuelga, sino es una Virgen, principalmente por eso, por esa alegoría a la Virgen María y a la Madre de él. Muchísimas gracias, Paula. Ahora sí nos despedimos desde aquí de Punta del Este. Sí, Daniela, bueno, y agradecerte porque hoy es tu último móvil en el living. Ha sido muy buena la cobertura que has hecho este verano. Sabemos que ha sido un desafío también para ti, que estás acostumbrada más que nada a hacer prensa. Y bueno, tuviste que adaptarte también a lo que es una revista. Así que nada, desde nuestro lugar agradecerte por tu tiempo, por tu buena disposición. No, el agradecimiento es mío. Paula, gracias a todo el equipo. Un gusto trabajar con ustedes. Y bueno, será hasta la próxima. Y hasta la próxima. Sabemos que estás ahí Sin cerquita, duda. así que cada vez que necesitemos algo de Punta del Este la tenemos a Daniela Mesón como referente del departamento de Maldonado. Aparte fue muy lindo recibir, ¿no? Poder viajar un poquito hasta Maldonado en la semana, así que bueno, realmente nos trajiste un poquito del verano y de las vacaciones, así que nada, gracias. Y bueno, y sin duda esta última visita preciosa. No. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto compartir estos minutos desde aquí, desde el Este.